folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con particular afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Y bien, hoy en atención al invitado, que disponemos en programa y del que ya naturalmente me hice eco, anuncié la pasada semana, y en atención a todo cuanto nos ha de decir, que se va a quedar, sumamente corto el tiempo, estoy completamente seguro, pues voy a abreviar y la introducción de costumbre hoy no la voy a hacer. Directamente pasaremos a presentar al invitado y entraremos en conversación de una manera directa. Una conversación que ya voy diciendo que va a ser interesantísima desde todos los puntos de vista. Espero que estéis cómodamente sentados. Bien, es hoy nuestro invitado, ya dígase directamente, Lucas Molina Franco, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Historia por la Universidad de Valladolid. Es profesor asociado en el Departamento de Economía Financiera, precisamente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valladolid. Es a la vez gerente de la editorial Gallant Books y director de la revista Ares, una revista dedicada a la historia y a la actualidad militar, y en estas gestiones viene ejerciendo desde hace, yo creo que una docena de años. Investigador minucioso de la historia, en rigor de criterio historiador al uso, fue galardonado no hace tanto, en el año 2015, con el prestigioso Premio Ejército de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Autor o coautor, en su caso, de unos 60 libros, algunos de ellos traducidos al inglés, al francés, al alemán. Ha publicado además artículos, un largo centenar de artículos relacionados con la historia militar, que en realidad, digamos, es su especialidad, o una de sus especialidades. Ya por último, en cierto modo, si él no me corrige demasiado, igualmente, hombre de acción, hecho al periodismo de trinchera y a pisar el terreno en lugares de riesgo, en zonas de conflicto, a veces, bastantes veces acompañado y acompañando, ahora veremos a quién, una personalidad de muy relevante interés en el mundo del arte. En todo caso, se ha de decir que Lucas Molina Franco nació en Ferrol hace ya de esto algo más de 50 años, y por demás, entre nosotros, entre él y yo, creo poder decir que nos acogen convicciones básicas compartidas, estímulos de simpatía y un cierto principio de amistad. O sea, que ya comprenderéis, me alegra muy especialmente tener oportunidad de traerlo a este plató, de compartir hoy con él, naturalmente, y con Emilio Saldaña, al que saludaré seguidamente, este momento de conversación y de presentárselo a todos ustedes, a todos vosotros. Bienvenido, Lucas Molina Franco. Bienvenido, Lucas, un placer recibirte. Pues muchas gracias, Julio. Parece que se hacía desear este momento. Llevamos muchos meses detrás de que esté aquí contigo y afortunadamente hemos tenido ocasión. Así es. Yo te lo agradezco muy especialmente, y cuanto dice Lucas es rigurosamente exacto. Yo es que le venía persiguiendo, acosando, y bueno, después sus circunstancias naturalmente personales y sobre todo profesionales pues le impedían venir. Yo espero que sea la primera y no la última. En fin, ya veremos cómo podemos organizarlo. En todo caso, repito, un placer recibirte y, a ver, tú empieza por donde quieras, pero yo creo que en principio podríamos referirnos a esa
amistad próxima, íntima y de vecindad, que la tuviste en su momento con el llamado pintor de batallas, Augusto Ferrer Dalmau, que es de quien estamos hablando y es con quien, naturalmente, además de amistad muy sentida entre Lucas y Augusto, comparten precisamente eso, viajes con frecuencia, el último no hace tanto, que me diste noticia, ¿verdad? Es decir, yo creo que esto resulta particularmente atractivo y singular, y desde luego admirable. Así que, por lo tanto, si te parece, vamos a entrarle por ahí. Y naturalmente también a la personalidad artística de Ferrer Dalmau, en fin, en una pincelada sirva el a propósito, ¿verdad? Así que adelante, Lucas, cuando quieras. Pues por donde tú quieras, si quieres empezamos Adelante. por ahí. Sí que es cierto que muchas veces nos han caracterizado como locos graciosos o locos caprichosos incluso, ¿no? Pero efectivamente, nos hemos liado la manta a la cabeza. Llevamos muchos años, somos amigos desde hace muchísimos años. Recuerdo que cuando empecé a contactar con Augusto, hablamos de 2002, 2003, que él estaba trabajando en un proyecto literario también, porque también ha escrito un libro, aunque no lo sepas tú, ha escrito un libro. Pues No lo sabía. No. Y contactamos, ese libro al final no lo edité yo trabajaba en esa época en otra editorial, pero sí porque que... no te conocía bastante. No, Si porque yo no dirigía la editorial. Yo trabajaba en una editorial, se lo propuse al director de la editorial, no le cuajó. Y al final, bueno, pues, pero contactamos, te hablo de 2002, creo que 2002, 2003, han pasado ya 16 años. Sí, sí. Y ahí nació una amistad, cuando yo monté la editorial Galan Books, que es con la que habitualmente trabajo ahora, porque es mía, y siempre es un gusto tener una editorial porque te permite una libertad enorme, no estás sujeto a nadie. Pues en ese momento contactamos otra vez y empezamos directamente. Yo creo que la primera o la segunda revista Ares, que sacamos cada 2 meses, tenía una portada de Augusto Ferrer Dalmau. No es esta es la última. Bueno, por cierto, voy a mostrar a la cámara, permitidme, un ejemplar de la revista Ares, que la recomiendo de todo punto, igual como maquetación que como contenido. Es una revista espléndida. Ares, revista de historia. En fin. Sí, es la revista que llevamos sacando 11 años, y por ininterrumpidamente. Cierto, ya que muestro la revista, y disculpa, permíteme, es que, claro, es el gerente propietario de Galan Books, de la editora, como ya vine diciendo, pero es que además, y claro, esto ya me pone a mí los dientes largos, en fin, es que en estos días acaba de inaugurar una librería en Madrid, precisamente de copropiedad con Augusto Ferrer Dalmau, y cuya librería se llama ¿cómo? Pues Tercios Viejos. Tercios Viejos. Yo creo que claro, es que le va del todo a la referencia histórica, Ferrer Dalmau, etcétera, ¿no? Es una librería, efectivamente, una coproducción, otra locura más, en el fondo es una locura más. Hoy día abrir una librería no deja de ser una locura graciosa, pero una locura. Y efectivamente, en un viaje, el penúltimo viaje que hemos hecho, el viaje a Mali, estuvimos en Mali en abril de este año, de 2018. Sí, de allí me mandaste alguna fotografía. Efectivamente, en el viaje a Mali se nos ocurrió la idea, pasamos muchas horas en el aeropuerto, hicimos un vuelo Madrid-París, París-Bamako, y bueno, y tuvimos muchas horas libres, y le dimos vueltas al hecho de hacer algo en Madrid. Madrid, en el fondo, pues es la capital del reino, y Madrid es un punto importantísimo de la cultura. Y en Madrid, hoy por hoy, sí es cierto que existen librerías. Hay librerías que tocan la historia militar, la historia bélica, la historia un poquito que nosotros en la que nos movemos, tanto Augusto como yo. Pero no hay en Madrid ninguna librería específica de historia militar. Y se nos ocurrió en el viaje a Mali y empezamos. O sea, estamos hablando de mayo y estamos en diciembre, estamos ya prácticamente estos días inaugurando esa nueva librería. Tercios Viejos, 200 metros cuadrados de historia militar en el corazón de Madrid. Pues, en fin, si tenéis ocasión no dejéis de visitarla ahora o en cualquier momento propicio. Por otra parte, la ocurrencia a mí me parece que es una ocurrencia feliz, a la que le deseo lo mejor naturalmente, pero en todo caso una ocurrencia feliz. Yo creo que sí. Esperemos, sí, Julio. Yo creo que sí. Porque toda ocurrencia tiene una inversión, y tú sabes que yo doy clase de inversiones financieras. Claro, sí, por lo tanto, cualquier ocurrencia tiene inversión. Justamente. Y cuando hay una inversión, pues tienes que tener muchísimo cuidado. Es evidente que ya habló el profesor de Historia Económica. No, Historia Económica no, inversiones financieras. Perfecto. Es que una librería es un negocio de riesgo.
Claro, totalmente. bueno, pero vamos a ver, en puridad lo fue siempre, ahora acaso más, por la informatización, por la... Hombre, la ventaja de estos tiempos es que una librería de un tema muy específico, como por ejemplo la historia militar, a través de Internet puede encontrar compradores interesados en sitios que de ninguna manera se iban a desplazar físicamente hasta la librería. Vamos a ver, ese beneficio sí lo tiene y además es muy de agradecer, cómo no. Ahora, el trato humano, la relación, lo que pueda decir un librero que lo sea, bueno, si detrás, en fin, cuanto menos librero haya, peor, ¿no? Pero cuanto más librero haya, mejor. Y Sí, lo bueno, que te pero esos pueda... son aspectos complementarios. Sí, sí, bueno, claro, por supuesto, pero yo creo que es de sumo interés, ¿no? Y es lo que hacen que, en fin... Es un riesgo. Os decía al principio que hacemos viajes de riesgo, porque en el fondo estamos Sí, haciendo porque muchos estamos en viajes de eso. riesgo. Entra ya Estábamos por en ahí, los viajes sí, de riesgo, claro, claro, y claro. esto es un negocio de riesgo. Y quizá un poco nos lleva un poco la vida, esta vida de arte por parte de Augusto y de todo tipo de aventuras literarias por mi parte. Nos llevó un poco a juntarnos en su momento, a empezar, como te decía, en la revista Ares, a publicitar, a sacar cuadros de Augusto. En el año 2000, te hablo del año 2000, estamos hablando de 2002, creo que, no, 2002 no, perdona. 2009. Sí, 2002 yo conozco a Augusto, en 2009 estoy ya en pleno auge de la revista, estamos montando ya la revista. Lo conoces y además sois vecinos, ¿no? Encima, Por bueno, entonces, en no, Valladolid, en 2002 no, en ¿O 2009 somos vecinos. En 2009 Augusto Sí, decide sí, irse de Barcelona porque está harto de sufrir el acoso de cierta parte de la población. Y entonces, pues él es una persona que pinta historia militar, pinta carlistas, pinta isabelinos, pinta España y es muy español. Bueno, y allí, pues en donde él vive, pues no se encuentra a gusto y decide pues mudarse a Valladolid. O sea, que es otro exiliado más. Sí, efectivamente. Aconsejado un poco por mi experiencia vital en Valladolid. Valladolid es una ciudad muy agradable. Yo no soy, yo sabes, lo has dicho tú, yo soy de Ferrol, pero yo me afinqué en Valladolid muy joven. Y le dije, Augusto, esto es una maravilla, aquí se vive muy bien y aquí te respetan. Y el hombre cogió su mochila, su mujer y su hijo entonces, y se vino para Valladolid. Y fuimos vecinos, efectivamente, durante, creo que fueron 6 años. 6 años. 6 años de colaboración permanente, de iniciar, de hecho allí en esa época iniciamos los viajes, estos viajes locos a Afganistán, luego nos fuimos al Líbano, estuvimos en Georgia, estuvimos en Mali, como os he comentado, y terminamos este mismo año, hace un mes y medio, hemos regresado en el mes de octubre, mediados de octubre, la locura, es la mayor locura de todos los viajes, porque realmente ahí sí que nos fuimos un poco a la aventura con el ejército ruso a Siria. Estuvimos en Siria, en la zona de Alepo, en la zona de las bases rusas, absolutamente además fuisteis, impresionante, creo que increíble. invitados, ¿no? Invitados por el gobierno ruso, efectivamente. Cualquiera que vea un cuadro de Ferrer Dalmau, y vosotros lo habéis visto, se queda prendado, no vamos a decir enamorado, pero sí prendado de su técnica pictórica, de lo que transmite, de la maravilla que significa para cualquier observador neutral, ¿no? Y igual que se quedaron prendados y enamorados los georgianos, que también estuvimos en Georgia, pues se quedaron locos los rusos. De hecho el embajador ruso en Madrid fue partícipe y testigo de una presentación de un cuadro precioso suyo, que se llama La despedida, que está un coronel de cosacos despidiéndose de su familia ante la inminente caída del zar en la época de la Revolución Rusa, ¿no? Y ahí nació un poco el decir, Yuri, que se llama el embajador, Yuri, si quieres que pintemos un cuadro, que pinte un cuadro de temática rusa actual, como se ha pintado para el ejército español, para los georgianos, oye, pues habla con tu gobierno y estamos dispuestos a escaparnos a Moscú o a donde tú quieras. Y duró un año, esto fue hace año y medio aproximadamente, y al año y medio, después de múltiples cuestiones administrativas y burocráticas, sabéis que la Rusia actual no difiere mucho de la antigua Unión Soviética, los temas burocráticos son tremendos. Tuvimos que decir las medidas, el peso de nuestro equipaje un año antes y la marca, el modelo y el número de serie de la cámara de fotos que llevábamos. No pudimos llevar teléfonos móviles ni ningún tipo de artilugios electrónicos, ni ordenador ni tablet, y estuvimos incomunicados pues más de 10 días.
incomunicados con la familia, me refiero, con España. Y nos fuimos a Siria en un Tupolev y allí pues nos recorrimos todo el país prácticamente, hasta el norte, hasta Alepo, hasta la zona máxima de avance, estuvimos en las trincheras, en la parte más cercana al ISIS, y allí estuvimos bueno, viendo lo que es la guerra de verdad, porque ver la guerra desde el sillón, desde el sofá, él siempre dice, yo no puedo pintar una cosa que no lo he vivido, y a mí escribir cosas que no he vivido me toca, porque la historia es así, pero si tú vives el soldado de hoy no es distinto al soldado de hace 50 años, es exactamente lo mismo, el soldado de hoy piensa lo mismo, vive lo mismo, sufre lo mismo, y eso es lo que queremos ver cuando estamos por ahí. Por cierto, acabas de decir Tupolev, yo hacía muchísimos años que no escuchaba Tupolev. Hay que decir a la audiencia, en fin, a los espectadores, a algunos nada nuevo, porque lo sabrán naturalmente, pero a quien no lo sepa hay que decir que Tupolev era el modelo de avión ruso clásico que se oponía, por cierto, digamos, en términos de Guerra Fría, al Concorde. Es decir, surgió así, era la competencia más o menos, ¿no?, del Concorde, ¿no? Pues allí, curiosamente, Julio, ya que me dices eso, volamos, a mí me encantó, porque eso que siempre lees y siempre oyes, Tupolev, volamos sí. Antonov, también os sonará, y volamos Ilyushin. Los tres tipos de avión nos llevaron, todos los desplazamientos que hicimos en Siria nos llevaron en avión, y todos eran distintos modelos de aviones según la circunstancia y la ocasión, pero volamos todo tipo de aviones. Estuvimos en un submarino ruso en la base de Tartus, allí en Siria, estuvimos en una patrullera que nos dieron un paseo por la base, estuvimos viendo la base aérea, estuvimos en todos sitios, no pusieron ninguna pega, nos dejaron hacer fotos muy concretas de sitios muy concretos, no nos dejaban fotografiar todo tipo de materiales, lógico, están en guerra. Pero nos trataron de maravilla. Yo no puedo decir más que estoy encantado del viaje. Es una experiencia. Y al final, te comento, nos condecoraron, nos dieron una medallita, porque estuvimos 3 días en zona de conflicto. Y para ellos, pues estar 3 días en zona de conflicto significa que te condecoran. Y si hubiéramos sido ciudadanos rusos, nos hubieran dado el metro gratis de Moscú hasta que nos muramos y el 50% de deducción en los impuestos hasta que nos muramos también. Qué pena no ser ruso. Bueno. Hombre, lo de los impuestos me parece interesante. Interesantísimo. El metro, bueno. Pero lo Hombre, el metro Moscú, en Moscú las distancias son brutales, no te imaginas. Ya, pero es muy caro el metro. Pues supongo, no lo sé, no lo pagamos porque no fuimos en metro, nos llevaron y nos trajeron, pero supongo que allí la población, el metro es fundamental. Date cuenta que desde el hotel, estábamos en un hotel muy cerquita del Kremlin, hasta el aeródromo de Moscú, el aeródromo militar desde donde salimos, en hora punta, tardamos 1 hora y cuarto. Estamos hablando... Sí, claro. Que las distancias son enormes en Moscú. Claro. Bueno, a mí me parece atractivísimo, naturalmente, todo cuanto acabo de explicar. Yo, en fin, por ir troceando un poco la cosa, ¿verdad? Yo creo que podríamos más o menos cerrar este capítulo relacionado con Ferrer Dalmau, pues con un comentario, y ya te lo paso a ti para que, en fin, hagas tú la reflexión que te parezca. Es decir, Alfonso Uxía, hablando de Ferrer Dalmau, dijo en una ocasión todavía reciente, además publicada, ¿no?, dijo, su arte lo ha entregado al heroísmo, la elegancia y la belleza visual y anímica de nuestra historia militar. Es así, ¿no?, como dijo. Bueno, entonces, entre este comentario de Alfonso Uxía, que yo creo que define bien el quehacer, yo creo que la psicología de Ferrer Dalmau, ¿no?, y lo que quiero contar, Lucas, que estoy seguro que también te pareció interesantísimo. A ver, tú dile a Lucas lo que quieras. No, yo tenía curiosidad por el método de Ferrer Dalmau en las trincheras. ¿Qué hace? ¿Saca bocetos, hace fotos y luego pinta sobre las fotos? Vamos a ver, normalmente él capta visualmente y toma notas. Apuntes, notas, bocetos. Evidentemente hacemos fotos, hay que hacer fotos porque es que si no, el boceto te puede llevar un poco a lo que tú quieres plasmar en un momento determinado, pero tienes que tener el detalle de los uniformes, el detalle de la ruina, el detalle, y para ser fiel... No, y sobre todo Ferrer Dalmau. Claro. Sí, entonces, él lleva siempre un cuaderno de notas, un cuaderno de bocetos, una serie de lápices, y él hace in situ, ha hecho muchísimos bocetos, muchísimos apuntes de lo que quiere, de los detalles. De hecho, hay uno de los libros que hemos sacado, el de Afganistán,
En las páginas centrales del libro, precisamente, cuando llega él a su estudio, lo que coge son todos esos pequeños apuntes, detalles, bocetos, los cuelga todos con chinchetas en un gran corcho y va componiendo lo que él tiene en la cabeza, ¿no? Porque una de las cosas más interesantes y más bonitas y que más agradecen tanto el público en general como los admiradores de Augusto es que las composiciones son increíbles, hacen unas composiciones que ya solo el mero hecho de esa composición visual de una serie de un hecho de armas o de un hecho, no tiene por qué ser de armas, porque ha hecho muchos cuadros que son costumbristas o que son, pero esa composición es que le da una belleza visual increíble. Es que además yo creo que es al corte clásico, quiero decir es casi renacentista la forma de siluetear, ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo creo que es una, en fin, es un aquí ya lo dijimos en alguna ocasión, me parece recordar. Yo creo que es un clásico, ya es un clásico. Clásico vivo. Un clásico vivo, sí. Vivo y además, y bien vivo. Quiero decir que no es, en fin, no es que tenga una edad muy avanzada, ni... Yo recuerdo una anécdota que os cuento que tiene mucha gracia, en una exposición que se hizo en Valladolid, pues cuando vivía, en la época que vivía en Valladolid, puedo decir el año 2012, 2013, se hizo una exposición antológica en ese momento con mucho de su obra, que se fue pidiendo. Sabéis que su obra está repartida porque todo lo que él no pinta para tener un acumulado, pinta sobre pedido, porque es que es una demanda tremenda, ¿no? Bueno, se hizo una exposición antológica en Valladolid, en un local del ayuntamiento, precioso, una antigua iglesia desacralizada, y él estaba allí en la inauguración, estaba Augusto, estaba yo por allí, estaba el organizador, había mucha gente, y una señora muy mayor, bajita, cuando miraba un cuadro, no recuerdo qué cuadro era, decía: ¡qué maravilla! ¿Cómo pintaba este hombre? ¡Qué pena que se haya muerto! Así estaba. Y entonces Augusto le dio así a la señora una palmadita en la espalda: señora, no me he muerto, estoy aquí, soy el pintor. Bueno, la señora casi le da un patatús, ¿no? Dice: no puede ser, pero si usted es muy joven. Dice: sí, señora, pero el pintor soy yo. No se lo creía. Yo creo que esa anécdota, desde luego, de una manera particular subraya lo que yo estaba diciendo, y ese carácter clásico, ¿no? Sí. Y el contraste con las cosas que se hacen habitualmente. Ah, por supuesto. Sí, por Que es lo que llevaría a la señora a pensar que esto no puede ser de eso ahora. no puede ser actual. Sí, en efecto. Es un poco triste, pero es así. En efecto. Bueno, pues vamos a ver, sin perjuicio de volver, porque, en fin, tú más o menos la inspiración del programa ya lo sabes, esto es una conversación que va y viene, con digresiones y como sea, ¿no? Pero con un cierto, digamos, guión aproximado, ¿verdad? Por orientarnos. En cualquier caso, sin perjuicio de volver a Ferrer Dalmau, que acaso sí, es decir, eso ya cuando te parezca, como te parezca, pero en todo caso, a ver, yo creo que todos o muy buena parte de los espectadores recordarán aquello de Paco Umbral en televisión, cuando dijo: yo vengo a hablar de mi libro. Bueno, Lucas Molina Franco, tengo que decir que no viene a hablar de su libro, pero yo quiero que hable de su libro, que son cosas bien diferentes, ¿no? Que son cosas bien diferentes. Aunque por la vía del humor, porque no podríamos decir que viene a hablar de su libro. Bueno, en cualquier caso, yo tengo aquí algunos libros de Lucas Molina Franco a los que nos vamos a referir seguidamente en nuestro espacio divulgativo de recomendación de lectura, ¿no? Pero antes de entrar en eso, que ya será muy pronto, vamos a ver. A mí me interesa de manera particular, tú empieza lo que te parezca, ¿eh? Tú tienes buena relación, no sé si incluso un cierto principio de amistad con el historiador norteamericano hispanista Stanley Payne, que además conoce tu obra, es decir, no conocí, aprecia tu obra. Entonces yo creo que nos podrías hacer un apunte antes de entrar en esa de tu relación con Stanley Payne. De Stanley Payne recomendamos no hace mucho En defensa de España. Este libro ya fue recomendado aquí y, por cierto, ya aprovecho para recomendarlo otra vez porque, en fin, es un poco triste pero también alentador que alguien, ¿verdad?, no español se ocupe de defender a España, ¿no? Bueno, háblanos un poco de Stanley Payne o de, en fin, de tu relación con él, etcétera. Bueno, yo conocí a Stanley Payne una vez cuando publiqué mi tesina, la tesina
yo soy de la época todavía que los cursos de doctorado se hacían, ahora directamente pasas del grado al máster y del máster al doctorado. Hice los cursos de doctorado en la Universidad de Valladolid y la tesina, el trabajo de fin de los cursos, lo publiqué. Lo bueno, y a veces hay, disculpa, doctorados fantasmas, pero eso es otra cosa. Bueno, no vamos a entrar en... Es que me estaba entrando una efervescencia Pues precisamente la publicación de mi tesina, que es el libro que se llama El legado de Sigfrido, que lo sacó una editorial, yo entonces no trabajaba, no tenía la editorial Galland Books, me lo publiqué en una editorial y tuvo bastante repercusión porque era un estudio muy profundo sobre las relaciones hispano-alemanas durante la Guerra Civil, desde un punto de vista que se había tratado muy poco, que era desde el punto de vista del Ejército de Tierra y de la Marina. La aviación es muy conocida, la famosa Legión Cóndor, pero muy pocos historiadores se han ocupado de estudiar las relaciones, el material, cómo se trabajó todo las importaciones de material del Ejército de Tierra y de la Marina. Y eso fue el trabajo de mi tesina. Y cayó en las manos de Stanley Payne y me llamó para decirme que le había encantado, que era un trabajo sorprendente y me invitaba a participar en los cursos de verano de la entonces, estoy hablando del año 2007, 2006, yo creo que terminé los cursos en 2005, pues 2006, de la entonces prestigiosa Juan Carlos I, Universidad Juan Carlos I, entonces prestigiosa, 2006, digo para que no penséis que estamos hablando de 2017, 2018, yo simplemente fui un ponente de uno de los cursos de verano, que además coincidí con gente muy interesante y hice buena amistad con una persona que creo que hablamos antes de empezar este programa, con Enrique Ucelay Dacal. Ucelay Dacal fue otro de los ponentes, yo no lo conocía, me pareció un hombre polifacético, interesantísimo, me regaló su entonces también un trabajo que era El imperialismo catalán, una obra de 1400 páginas que todavía tengo en mi biblioteca. Coincidí también con Pío Moa, coincidí con una serie de historiadores en aquel curso y fue precisamente a través de esa tesina y hice buena relación con Stanley Payne. De hecho, prologó un libro posterior que hice, Las armas de la guerra civil, en el 75 aniversario de la guerra civil. Nos publicó la Esfera de los Libros al coronel Manrique, un buen amigo mío, y a mí. Una obra de referencia de 20 años de trabajo prácticamente, con 800 páginas en formato A4, que es Las armas de la guerra civil, y nos lo prologó también Stanley Payne. Y hace muy poco he tenido muy buena relación. Él vive en Estados Unidos, viene a España muy de vez en cuando, una o dos veces al año. Claro. Y bueno, no es fácil, pero yo le mandé nuestro último libro, que es el de importación de armas en la guerra civil, una contestación crítica a Ángel Viñas, ¿no? Discrepancias historiográficas con Ángel Viñas. Y también me escribió felicitándome, encantado, porque es uno de los blancos de Ángel Viñas. Stanley Payne, pues no sé por qué, Ángel Viñas tiene varias fijaciones, una de ellas es Stanley Payne. Bueno, entre que Ángel Viñas, historiador, por otra parte, digamos, muy conocido, es decir, desde hace muchos años, ¿verdad? Yo creo que esa enemiga probablemente tenga que ver, bueno, ya se verá, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver muy probablemente precisamente con el contraste de informaciones. O sea, él te felicita, Stanley Payne te felicita por importación de armas en la Guerra Civil Española. Claro, no le gusta nada a Ángel Viñas, no que te felicite o no, que seguramente tampoco, no, pero lo que dice eso de importación de armas en la Guerra Civil Española, que ya vamos diciendo que este libro lo escribiste también junto con Rafael Permuy, ¿verdad? Este libro, digo bien, ¿no? Efectivamente. Además, Rafael Permuy, ferrolano, por otra parte, y experto en material, sobre todo material, porque él es así, ¿o no? Rafa es un fenómeno, un fuera de serie, es íntimo amigo mío, nos queremos con locura y bueno, tenemos una amistad desde hace pues también 20 años. No, él es especialista en aviación. Es un especialista en aviación republicana, en aviación nacional, en personas. Hemos publicado un libro que se llama Historias de Ferrol en Guerra hace muchos años y tenemos en preparación desde hace también muchos años otro que se llama Personajes de Ferrol en Guerra. Lo que pasa es que no acaba de salir. No hay... Pues sería sumamente interesante. Sí, pues efectivamente, Rafa es un fuera de serie, es un ordenador, yo le llamo ordenador andante. Es una persona que tiene en la cabeza algo monstruoso, tiene un verdadero... Tú le hablas de una persona, de un militar de la época de la Guerra Civil, ya sea republicano, ya sea nacional, y se sabe el nombre, apellidos, vida y milagros, dónde estuvo, qué hizo, dónde bueno, un día sí da apetece, tenemos que traerlo por aquí, porque por cierto yo lo saludé
el día de la presentación del libro de esta chica de poesía. Ah, sí. Sí, estuvo hablando con él al final, yo ni le veía, pero en fin, fue muy amable, se acercó a felicitarme, lo cual ya, en fin... Pues merece la pena porque de verdad que lo vais a pasar muy bien, y hablando de personajes ferrolanos, no quiero adelantar porque no ha salido todavía el libro. Pero efectivamente, hablé con Rafa, todo esto surge, este libro que tú estás comentando, claro, claro. Esto surge cuando un día, y esto surge así, de verdad, esas cosas que dices, este está contando una historia. No, es verdad. Estaba yo en el Corte Inglés de Princesa, en Madrid, esperando para ver a una persona que había quedado allí en la sección de libros, y estaba hojeando el último libro de Ángel Viñas, entonces, hace unos 4 años, que se llamaba Las armas, el oro, no recuerdo exactamente el título, no, tampoco es importante, ¿no? Pero estaba hojeando el libro y veo, al pasar las páginas, veo mi nombre, en un vuela-página veo mi nombre, digo, paro, voy para atrás, rebobino... Este soy yo, y me cita Ángel Viñas, ¿no? ¿Por qué me citaron? Entonces no podía, llegó la persona con la que había quedado y compré el libro. Digo, voy a verlo en casa tranquilamente porque en este momento no puedo verlo. Bueno, pues en casa tranquilamente empecé a ver las cosas que decía. No me llamaba bonito, ni me llamaba, o sea, a mí y a otros muchos historiadores, no era yo el único agraviado, ¿no? Pero bueno, me sorprendió que el hombre con tanta hazaña pues atacara pues desde Stanley Payne, el que estábamos hablando, a Togores, bueno, una serie de historiadores, pero muchos pues simplemente porque le llevan la razón, le llevan la contraria, ¿no? Bueno, a eso me entonces refería yo, me sí. puse a leerme el libro es un libro densísimo, Ángel Viñas es una persona densísima. Yo tengo que decirlo públicamente, yo admiré a Ángel Viñas porque a mí me parece una persona extraordinaria como investigador, y de hecho su libro, su tesis doctoral publicada en los años 70, La Alemania nazi y el 18 de julio, es una obra de referencia. Me ha servido a mí de referencia para mi tesis, es una obra fantástica. Yo celebro que digas esto porque además de que te honra, yo a eso me sumo en el sentido de que Ángel Viñas, estoy hablando hace 35 años o 40, es decir, a poco determinada, de iniciada la transición, fue un historiador, yo seguramente de los más divulgados, ¿no? De referencia, Es decir, yo digo que claro, de referencia, claro, y yo claro. le hacía la ola. Claro. De verdad, o sea, me Lo que parecía ocurre es que un yo hombre... creo que fue dando pautas para ir, lo decíamos hace un momento, lo decía yo, para ir, entrecomilladamente, ganando la guerra civil. Es decir, yo creo que es esto. Vamos a ver, entonces, Julio, perdona que te diga la ahí. contraria. Yo creo que él no puede ganar ninguna guerra porque yo creo que No, está en guerra no. consigo mismo. No, y ganar sí. una guerra consigo mismo es imposible. Sí, perfecto. Sí. Este hombre pues tiene una fijación. Este hombre pues ha tenido una evolución que no es momento de tratar, pero ha tenido una evolución muy curiosa, muy rara, y ha terminado enfrentado consigo mismo. O sea, es un hombre que solo sabe insultar. Sus libros son una auténtica, muchos de ellos aberrantes. Pero curiosamente pues el hombre hace una disertación y una disección del armamento que viene durante la guerra civil para llevar todo a su terreno, a que los pobres republicanos no tenían nada, eran indigentes, y eso es lo que me los otros, los del bando contrario, nadaron en la abundancia con un material de primerísima calidad, y aquello fue, claro, una lucha de David contra Goliat. Básicamente ese es el presupuesto, repito, muy grueso. O sea, Sí, que es, por cierto, uno de los argumentos repetidos, no solo a través de Ángel Viñas, sino como discurso, para explicar por qué acaba ganando Franco la guerra. Correcto, Es decir, claro. correcto. Es una de las explicaciones, claro. Si tú sabes que uno tiene mucho y otro no tiene prácticamente nada. Bueno, pues precisamente en base a ese libro, Rafa Permuy y yo tomamos la decisión de ir desmontando una por una todas las falsedades y todas las barbaridades que nosotros leíamos, y estuvimos meses leyendo el libro. Repito, es un libro denso, arduo y complicado. Y empezamos a trabajar todo. Tema terrestre, tema naval, tema aeronáutico, y empezamos a sacar una serie de artículos en la revista nuestra, en la revista Ares, que al final se convirtieron en un libro. Era tanto material el que teníamos y tantas barbaridades que decía Ángel Viñas en ese libro, que sacamos ese libro. Ese libro jamás fue contestado. Poníamos en la picota a Ángel Viñas, pero decíamos, si nos hemos equivocado, contéstenos. Estamos dispuestos a aceptar pulpo como animal de compañía, si usted quiere, pero contéstenos. Hasta hoy, la callada por respuesta. Hasta hoy, la callada por respuesta. No ha dicho ni ¿Cuánto mu. hace que habéis... El libro lo presentamos precisamente en Ferrol, en el Ateneo, hace 2 años. En diciembre de hace 2 años lo presentamos aquí en Ferrol, en Madrid también. Tiempo para leérselo.
En 2 años, no, en el momento que el libro había salido, era una recopilación de artículos que habían sido publicados durante el año anterior. Ángel Viñas sabía perfectamente lo que habíamos hablado. De hecho, el presentador del libro, aquí en Ferrol, fue Bernardo Maiz, al que aprovecho para saludar desde este estudio en su ciudad. Bernardo Maiz presentó el libro y nos comentó a Rafa y a mí que le constaba que un profesor de historia, amigo suyo, de no me recuerdo qué pueblo, qué ciudad, de Leonés, creo, de León, era amigo de Ángel Viñas y le había dicho a su amigo que conocía perfectamente el libro, o sea, estaba informado perfectamente del libro hace 2 años. Hasta hoy no ha sido capaz de rebatir ninguna de las afirmaciones que fuimos desmontando en todo su planteamiento. Y hasta hoy estamos esperando que nos diga algo, pero hay personas que no saben rectificar, ¿sabes? Rectificar no es de sabios, Julio. Eso hay que cambiarlo en el acervo popular. No, en cualquier caso... O bien no es un sabio el que no rectifica. Bueno. Claro, probablemente. Claro, ¿Cambias el silogismo? Claro, sí, yo me acojo más, ¿verdad? Pues sin duda. En cualquier caso, yo creo que eso tiene que ver, como generalmente, con la interpretación de la historia. Cuando se habla de algo en lo que se aporta documentación, en lo que se acredita documentalmente, de una manera fidel o, digo, muy aproximada, es que es un problema, porque quien hace la historia desde una perspectiva, digamos, ideológica, o tiene de una manera grosera que cambiar los datos sin más directamente, o si no, pues naturalmente tiene que acomodar su discurso a otra cosa, de ahí que naturalmente no te conteste, ¿no? Yo quería preguntar cuáles son las conclusiones de tu libro. ¿Había una igualdad más o menos en el armamento? ¿La diferencia no era sustancial? Es que más los republicanos que... Son unas conclusiones complejas, no es tan sencillo. Aquí hay 2 cuestiones. No puedes hacer una foto fija y ver desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939 qué es lo que vino para unos y qué es lo que vino para otros. Pero podemos, si hacemos ese estudio, que es un estudio muy grosero y muy foto fija, podemos caer en un error. A lo mejor a unos le vino todo al final y a otros le vino todo al principio. Y no es lo mismo, que viniera todo al principio para unos y los otros le viene todo al final. Entonces, lo que hacemos es un estudio trimestral de todas las aportaciones que va llegando a un bando y a otro, tanto en material de tierra, como en material de marina, como en material aeronáutico. Y entonces, esos trimestres nos van dando la pauta de cómo están en cada momento los ejércitos. Y hay momentos en los que los republicanos abrumadoramente son superiores a los sublevados, y otros momentos, sobre todo el final de la contienda, en los cuales los sublevados, ya nacionales, si queréis, son abrumadoramente superiores a los republicanos. O sea, hay que ver una cuestión dinámica, no estática. Entonces es muy complicado, no es fácil. Bien, si te parece, dentro de un momento continuamos con los matices necesarios de eso, que me parece además muy interesante, ¿no? La pregunta, el fondo de la pregunta que hiciste, porque claro, porque hay como la opinión común. Claro, por supuesto. De que los republicanos tenían muchos menos medios, que fueron boicoteados por las democracias occidentales, que, en fin, de todo. Pero a eso ya le entramos ahora. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. La recomendación de lectura de hoy lo vamos a hacer de una manera, digamos, con una especie, digamos, de prioridad por la obra histórica de Lucas Molina Franco y todo lo que por ahí se deriva. Pero nos trajo Emilio Saldaña un libro particularmente interesante, que no se aparta demasiado, por otra parte, no, claro, del asunto que nos ocupa. Un libro interesante y yo diría que singular. Es decir, sí. Adelante, Emilio. Se aguanta de pie. Y además se aguanta de pie, lo cual ya, en fin, fundamental. Es claro. Es un libro que se llama Los intelectuales y la milicia, de José María Gárate. Tiene una estrellita porque iba a ser el primero de 2, pero al final se quedó en 1 y es tomo único. Y es, como su título indica, un estudio sobre determinados capítulos de la relación en la España contemporánea, más o menos, entre intelectuales y el tema del ejército y de la milicia. Se ve perfectamente en
índice, simplemente leyendo ahí un poquito los capítulos. Uno son las antítesis castrenses en Menéndez Pelayo, otro es Patria, Guerra y Milicia en Unamuno, que te gustaría porque, bueno, trata el incidente de Villanastral y estas cosas, ¿no? Claro. Después otro sobre Valle Inclán, muy interesante, donde presenta a Valle Inclán como un carlista confeso y muy comprometido, aunque estéticamente comprometido más que evidentemente militarmente. Un capítulo sobre Maeztu, que bueno, ya es una persona interesante en sí misma. La metafísica bélica de Ortega y Gasset, que es quizá para mí el más interesante de los capítulos, aunque él no considera gran cosa la aportación al pensamiento militar de Ortega y Gasset. Bueno, relaciona algunos... primero me descubrí una cosa que yo no sabía, que es que hay unas relaciones familiares con el ejército en la familia de Ortega y Gasset. Sí. A través de los contornos más. Sí, en fin, ahora no voy a precisarlas, pero sí. Y dice que de ahí le puede venir a él, a Ortega, el interés en la cuestión de la milicia y la disciplina. Luego, en esas tesis especulativas de brillante expresión a las que nos tiene acostumbrados el madrileño, pues relaciona la disciplina militar y la disciplina del pensamiento, y bueno, es interesante siempre. Después tiene otro sobre García Morente, que fue compañero, como todo el mundo sabe, de Ortega, y bueno, formó parte de aquel momento de la filosofía española, también interesante. Y después ofrece una recapitulación temática con capítulos como sobre la patria, sobre la guerra, sobre el ejército, la ética militar, los militares y los episodios. En fin, son capítulos de mucho interés en general, algunos más interesantes que otros, como es lógico, sin una voluntad de sistema, sino lo cual lo hace mucho más legible, mucho más ameno, y para mí desde luego mucho más interesante. Prometía un segundo tomo en el cual pues a lo mejor trataba a otros pensadores en relación con el tema del ejército en la historia, el ejército en la sociedad y la guerra como fenómeno, pero no llegó a salir. Este señor Gárate resulta que curiosamente lo conoce más Lucas que yo. Y... Sí, lo hablábamos hace un rato, ¿no? Sí, efectivamente. Lo conocí, creo que José María Gárate ha fallecido. Fue un hombre muy longevo, 97, 98 años. Fue alférez provisional durante la guerra y siguió después la carrera militar mediante una academia de transformación y llegó a coronel de infantería. Y yo lo conocí ya en su última etapa, estaba ya retirado. El hombre fue director del Servicio Histórico Militar. Y publicó una serie de libros realmente buenos y muy apreciados en el ejército. Era un intelectual, él mismo era un intelectual dentro del ejército. Es José María Gárate. Por los temas de su interés. Bueno, pues el libro lo edita el Estado Mayor, ¿cómo es? Estado Mayor del Ejército. Estado Mayor del Ejército, ahí está. Y es el primer volumen de una colección de pensamiento militar que se llama la colección Adalid, que ha sacado muchos más libros y que sigue funcionando hasta hoy en día. Por cierto, Y es un libro del 83, o sea que no es tan antiguo como puede parecer con este aire que tiene retro. No, bueno, pero en la portada, me iba a referir a la portada, ahí aparecen, no sé si apreciado suficientemente por la cámara o no, pero ahí aparece Millán Astray y Unamuno como una referencia naturalmente simbólica de todo este asunto. Cada uno en su mandorla, ahí metidos. Bueno, pues ahora le vamos a entrar ya rápidamente, de una manera testimonial, pero suficiente, a través, naturalmente, del privilegiado comentario de su autor, a uno de los libros. Ese libro que Stanley Payne calificó de sorprendente, ¿verdad? ¿Es así? Bien, es así. El legado de Sigfrido. Este título es un título, naturalmente, escrito por Lucas Molina Franco, ya lo hablaste tú, una referencia de Tesina, inspiradora y todo esto, por lo que recibe el elogio y la felicitación de Stanley Payne. No tengo que decir, por lo tanto, que es un libro de sumo interés, cuyo título tiene un subrayado: la ayuda militar alemana al ejército y la Marina Nacional en la Guerra Civil Española del 36 al 39. Bueno, háblanos un poco de este libro, de su contenido, es decir, y esmérate un poco porque, ¿verdad? Bueno, el subtítulo es muy claro sobre Yo creo que sí.
Dice la ayuda militar alemana al ejército y la Marina Nacional en la Guerra Civil Española. Sí, por eso me pareció subrayarlo, porque es inequívoco. La pregunta es ¿por qué el título? ¿Qué pinta Sigfrido en esto? Pues tienes que darle la vuelta y probablemente Julio pueda leer los primeros párrafos de la contraportada, que son esclarecedores. Bueno, ya con semejante intercambio de frases, naturalmente que lo voy a leer. Sigfrido, hijo de Sigmundo y Siglinda, personaje de las antiguas leyendas nórdicas y símbolo místico de la juventud heroica, ya se ve por dónde va la cosa, inspiró a Richard Wagner la tercera parte de su magna obra El Anillo de los Nibelungos, una tetralogía que se convirtió en una de las creaciones más paradigmáticas del espíritu germánico. Es muy evidente, ¿verdad? ¿Está usted cumplida ya en su curiosidad? No, porque te falta el final, todavía Julio. no. Te falta el final. Bueno, a ver, que yo lo leo encantadísimo, ¿eh? El legado de Sigfrido es un estudio minucioso y sistemático, naturalmente se está refiriendo al contenido del libro, de la ayuda militar prestada por Alemania al ejército y la marina sublevados el 18 de julio de 1936, donde se analizan los orígenes de tal decisión. Es muy importante para mí esto de los orígenes de tal decisión. Y algo voy a apuntar sobre eso. Las vías de aprovisionamiento y el proceso de adquisición de las armas teutonas, así como las consecuencias prácticas que derivaron de tal ayuda para el bando nacional y para el devenir de la propia Guerra Civil Española. Y finaliza Lucas Molina Franco con la respuesta con a lo la que, pregunta. claro, exactamente. La tradición escandinava dice que solo aquellos que morían combatiendo tenían derecho de ser llevados al Valhalla, o morada de los dioses. Y además a mí me da esto del Valhalla, es que estaba en la tradición de el Capitán Trueno, por las referencias escandinavas. Porque Sigrid era de Thule. Por supuesto, de la isla de Thule, por supuesto. De los hiperbóreos. Por supuesto. Es decir, es que todo, ¿verdad? Todo es un universo que conspira. Pues Wotan quería a los hombres fuertes y poderosos. Los restos de la espada Nothung, forjados de nuevo por Sigfrido, le servirían para combatir y alcanzar la gloria. Las armas alemanas enviadas a Franco, aunque no resultaron decisivas, este es un subrayado importante, ayudaron, como no, a los nacionales a alcanzar la victoria. ¿Ves un poco ya la relación? Sí. Es una relación para personas inteligentes. Mucha gente dudaba, leía el título y no le interesaba nada. Dices, el legado de Sigfrido. ¿Y quién es Sigfrido? ¿Qué es el legado? Imaginaba que sería Sigfrido de Wagner. Sí, vamos a ver, es que, entre otras cosas, es decir, vamos a ver, Emilio no está aquí impunemente. Porque Wagner además era el músico del régimen. Y además, fijaos en una cosa muy curiosa, y lo contamos al empezar el libro. Hitler, cuando es interpelado para ver si ayuda a Franco, un general español de allí del Mediterráneo, en su locura de sublevación, está precisamente en los festivales wagnerianos. En Bayreuth, precisamente oyendo el anillo, o sea, escuchando, viendo la representación del anillo de los Nibelungos, concretamente. Porque claramente y ahí Wagner, está un poco la línea. Wagner de Hitler no es el Tristán ni es el Parsifal, es el Sigfrido. Es el Sigfrido, exactamente. Y ahí viene un poco toda la relación entre el título, el contenido y esas alegorías nórdicas y de leyendas que hacen un poco el forjar, el Sigfrido forjando la espada, que en el fondo es el Sigfrido, el alemán, forjando el arma que va a entregar a los sublevados. Sí, y conecta con la mitología neopagana de los nazis. Sí, cierto. Curiosamente Sigrid era de Thule y la orden de Thule era una orden neopagana esotérica de los nazis, de las SS. Previa. Incluso esto nace en los años 20, incluso antes. Pero bueno, esa es la historia. Sí, aquí se cuenta no la historia de Sigmund ni de Sigfrido ni nada, se cuenta la historia de cómo surge y cómo se hace la ayuda militar alemana
al ejército y a la marina. No toco para nada la aviación. La aviación se ha tocado en numerosas ocasiones, he tenido ocasión de hacer algún otro libro dedicado a la Legión Cóndor. Aquí solamente es la ayuda. Bueno, ahora vamos a hablar de armamento dentro de un momento, que en esto estábamos. Voy a hacer solo, para cerrar este comentario, para cerrar este espacio, voy a decir que cuando subrayaba esto de que las razones que movieron a la sublevación, me estaba acordando de un comentario que te hice el otro día y que viene seguramente a propósito para una cierta reflexión alguna, considerando que estamos hablando de historiadores y entre historiadores. Citaba yo el otro día en una conversación, porque es que hablamos de una biografía de Stanley Payne, Jesús Palacios, de Franco. Hicimos un programa en el que nos dedicamos a esto. Y entre otras biografías cité una de Moradiellos, que a mí me parece de particular interés también. Y a ti te decía, este día, lo vas a recordar, ¿no? Dice Moradiellos que no es hombre sospechoso de extremismos, ¿verdad? Demasiado. Dice, si odias a Franco, no escribas sobre historia. Y a continuación matiza y dice, los historiadores, cualesquiera sean, tendrían que hacer un esfuerzo por entender las razones que movieron a Franco a hacer lo que hizo. Claro, esto está un poco en el espíritu de esta frase. Sí, ahí se trata de Hitler, pero es el mismo asunto. ¿Qué llevó a Hitler a exactamente. hacer lo que hizo? En fin, a prestar la ayuda. Vamos, así es. Y lo cierto que fue, razones estratégicas, él ya... Sí, pero eso será ahora mismo. Bueno. Hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, ahora sí ya podemos entrar directamente, en fin, le podemos entrar al toro ya, ¿verdad? Habíamos dejado algo pendiente de la pregunta. Claro, sí, adelante. Claro. Y quería comentarte, me preguntabas que quién tuvo más. En el fondo me decías, ¿quién tuvo más? Claro, es que esto es... en el aire, claro. ¿Quién tuvo más? Mira, yo te puedo dar unos brochazos, porque claro, te decía antes que hay que hacer un estudio mucho más profundo, no es quién tuvo más cuándo, quién tuvo más en qué momento, quién tuvo más en qué ocasión. Pero si tocamos tres temas fundamentales como son los carros de combate, la artillería y la aviación, que son tres puntos claves en la Guerra Civil Española, y es lo que precisamente el libro este que os comentaba antes de importación de armas en la Guerra Civil toca de manera principal. En cuanto a carros de combate, un arma todavía naciente en los años 30. El carro de combate nace en la Primera Guerra Mundial, ha hecho 100 años ahora de la primera participación en combate del carro, del tanque, del famoso tanque. En carros de combate, la aportación soviética a la República fue abrumadoramente superior que la aportación italo-alemana a la zona sublevada. Pero abrumadoramente superior significa abrumadoramente superior. O sea, está claro. Durante todo el conflicto. De hecho, al final de la guerra, el ejército de Franco tenía... el mejor suministrador de carros de combate del ejército de Franco fue Stalin, porque en el ejército sublevado se premiaba la captura de carros soviéticos, carros T-26 o BT-5. Eso lo tengo oído yo. Sí, no, es que eso es verdad, eso es verídico. Y de hecho, bueno, no es en este libro exactamente, pero en algún otro trabajo, creo que al final de la guerra, bueno, los soviéticos mandaron, a grosso modo, del orden de los, no recuerdo la cifra exacta, pero hablamos de unos 400 carros de combate de primer orden, o sea, de primera magnitud. Luego hubo unos poquitos que mandaron los polacos, de Renault, que eran un poquito más antiguos, que eran un poco... frente a eso, que eran verdaderos carros de combate, con cañones de 45 milímetros, con una velocidad suficiente para moverse en cualquier terreno, los alemanes y los italianos mandaron tanquetas, lo que se conoce como tanquetas. Son carros ligeros, con ametralladoras, prácticamente carros para instrucción de entrenamiento. No valían para nada, les llamaban de hecho latas de sardinas. Entonces se premió a los soldados, a los legionarios, para capturar carros enemigos en buen estado para poder reutilizarlos. Al final de la guerra, prácticamente las agrupaciones de carros de combate del Ejército Nacional disponían de más carros soviéticos que alemanes e italianos. Para que os hagáis una idea. O sea, primer punto ya solventado. O sea, que los legionarios se lo tomaron en serio. En serio, pero muy en serio. Incentivados. Incentivados, por supuesto. Artillería, muy pareja. El estudio que hacemos en el libro es que el material de artillería fue muy parejo. Hubo material muy bueno
y material muy malo. Pero muy malo hablamos del siglo XIX, de mediados del 1870, 1880, guerra franco-prusiana, incluso, parejo, muy paridad total. Y en cuanto a aviación, podemos decir que hubo momentos en los cuales la aviación republicana era muy superior a la aviación sublevada. Al principio de la guerra, y momentos en los cuales la aviación sublevada era muy superior a la republicana. Nada más que hubo un punto negro en la aviación que mandó Stalin a la República. Un punto negro en el sentido de que mandó pocos bombarderos. La diferencia en bombarderos fue a favor de los sublevados, de los franquistas. Nada más que ese punto. Pero los bombarderos que manda Stalin son estupendos. Son más rápidos que muchos de los cazas de los nacionales. Los Tupolev, hablábamos antes, Julio, los Tupolev, SB Katiuska, eran muy superiores en cuanto a velocidad que muchos de los cazas que tenían los nacionales. Y en cuanto a marina, prácticamente, ya que estamos en una ciudad muy marinera, hay que decir que la aportación fue prácticamente nula, porque la marina española en esa época era una marina pues muy importante. Entonces, ni los alemanes ni los soviéticos, ni hubo compras especialmente importantes en cuanto a material de marina, solamente artillería. Los nacionales compraron mucha artillería para precisamente artillar aquí en Ferrol bows, buques auxiliares, cruceros auxiliares, porque utilizaron muchas de las baterías de costa de aquí de Ferrol, precisamente mercantes para eso. También, mercantes, ¿no? Mercantes artillados. Claro. Pero había un déficit enorme en cuanto a artillería antiaérea. Entonces eso sí que se pide a Alemania, sobre todo a Alemania, un poquito a Italia también, por parte de los sublevados, para la defensa contra los aviones de esos barcos mercantes que están artillando, la mayoría aquí en Ferrol. La mayoría de los Cuando dices buques, pedir, es comprar. Pedir es comprar, sí, las peticiones se hacen peticiones al principio de forma un poco alocada y un poco el ejército del norte, el ejército del sur, las columnas, son pedidos en el sentido, claro, a través de la Legión Cóndor, a través del embajador, pero luego ya se crea en el año 37, aproximadamente en marzo, abril del año 37, la Dirección General de Adquisiciones, dependiente del gobierno de Burgos. ¿Ayudas a fondo perdido? No, todo se paga, se paga absolutamente, ¿no? Todo, tanto a Italia como a Alemania. ¿Y a Rusia? A Rusia, evidentemente, con el oro que va para Moscú. No, a Rusia ya se le paga antes de tiempo. Es decir, ya, mira, yo os voy a hacer un comentario que además el otro día... El oro de Moscú, esto es importante, en fin, y tantas cosas, ¿no? El otro día comentaba que todo se paga. Con una tertulia que hubo en Valladolid, comentaba que aproximadamente, y son cifras aproximadas de forma genérica, un tercio del famoso oro del Banco de España, de las cajas de seguridad del Banco de España, un tercio fue a Moscú, fue a la URSS, 2 tercios fueron a París. No sabíais ese detalle. 2 tercios del oro fueron a París para las famosas comisiones de compras. La República organiza una serie de comisiones de compras en toda Europa, precisamente al hilo de lo que tú comentabas, de esa no intervención, de la famoso comité de no intervención, y entonces organiza esas comisiones de compras que se mueven por las distintas legaciones españolas en Europa y en América. Gordón Ordaz, sonará Félix Gordón Ordaz, embajador en México. Sí, y claro, compran una serie de material para complementar y para ir aumentando a medida que la guerra va evolucionando, pues necesitan más material. Y os comentaba que el otro día en una tertulia de este estilo yo decía una cosa y la gente se quedaba un poco alucinada. Hubo verdaderos caballeros en esas comisiones de compras, militares republicanos que se portaron de forma caballerosa, y hubo verdaderos sinvergüenzas en esas comisiones de compra. Digo las dos cosas, porque hubo caballeros y hubo verdaderos sinvergüenzas que se aprovecharon y se quedaron con millones de pesetas de entonces que eran comisionados para comprar material y se lo quedaron para ellos. Por ejemplo, y os voy a dar un dato y una persona, y además está comprobado, no digo nada raro. ¿Os acordáis del famoso tripulante del Plus Ultra, el mecánico, Rada? Sí. Eso que suena a Rada, ¿verdad? Rada precisamente participó en una comisión de compras. El Largo Caballero le dio unos 20.000, no recuerdo, o 20 millones, no recuerdo, creo que eran 20 millones de francos para irse a comprar material aeronáutico, porque Rada le garantizó que él conocía dónde se podían comprar buenos aviones. Se lo gastó en prostitutas en París y cuando se cansó con su amigo Rechac, pues al final se quedaron con el dinero. Eso es verídico, ¿eh? Bueno, o sea que los políticos y las tarjetas black no son... No es nuevo, no, en absoluto no es nuevo. Esto se sabía ya. Pero en todo caso, lo del oro de Moscú, eso de lo que se hace yo mismo, ¿no? En fin, más o menos con nota de humor y tal. Pero yo creo que ahí, eso, hablándolo ya en serio, que no es lo que nos ocupa hoy, naturalmente, pero es un asunto de una gravedad
pero tremenda, sobre la que apenas se habla, en términos críticos suficientes, sobre la que apenas se habla. Porque las responsabilidades. Se gastó. Todo, Se gastó recuperó todo. nada. No, porque es se que a eso pagó, me refiero. se pagaron todos los suministros. Sí, vamos a ver, es que a eso me refiero. Quiero decir, es un desfalco al Estado, es decir... Y que constituían las reservas de oro enteras. Enteras. Claro. Oro y plata. Y yo os voy a decir una cosa, rompo una lanza a favor de Stalin. Stalin fue el que mejor se portó, el que mejor se portó en esta cuestión de nuestros vendedores. De nuestros vendedores. Vendió a crédito hasta que le llegó el oro, y todo el oro que llegó a Rusia, la URSS, se utilizó para pagar todo el armamento que incluso en el año 38, a finales del 38, hay una comisión de compras de Hidalgo de Cisneros, el jefe de la aviación republicana, que va a Moscú y quiere comprar armamento. Estamos ya prácticamente en los últimos meses de la guerra civil, y la URSS envía armamento, pero una gran cantidad de armamento, cuando ya no había reservas de oro para cubrir ese déficit, ese ¿Y el desfase. dinero de los, de los nacionalistas, de los nacionales, de dónde? Se compró a crédito. A crédito. Se compró a crédito. A Italia se estuvo pagando hasta los años 50. Sí, Cuando en Italia había un gobierno comunista, España le estaba pagando todavía los plazos. Mussolini, en ese sentido, con respecto a Hitler, y de hecho lo comento un poco en este libro también, Mussolini fue más benevolente, digamos, con Franco que Hitler. Hizo una quita al final de todo lo que se debía, hubo una serie de cuentas, unas comisiones, estudiaron todas las cuentas, y al final hizo una quita, hizo un recorte, dijo, bueno, se deben tantos millones de liras, cortamos por aquí, venga, esto es lo que yo quiero cobrar y os lo dejo pagar, no recuerdo, creo que eran 20 años o 25 años. Cómodos plazos. Cómodos plazos. Y se dio el caso de que el gobierno español estaba pagando todavía los plazos del material italiano, cuando en Italia, en los años 50, había un gobierno comunista. Sí. Curioso. Sí. Pero sí. Y Alemania igual, lo que pasa es que Alemania no hizo quita, y Alemania lo quiso cobrar, y antes de terminar la Segunda Guerra Mundial se había pagado toda la deuda ya con Alemania. Es una pena, porque si hubiera quedado la mitad, supongo que no nos lo habrían cobrado. Bueno, sí lo habían cobrado, y de hecho al final hubo una comisión. Date cuenta que en Alemania, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los aliados crean una comisión interaliada de control. Pero hubieran cobrado las deudas del gobierno nazi, o sea, las deudas al gobierno nazi. Pero esa comisión interaliada de control seguía reclamando a España lo que se debía a Alemania. En el fondo era un gobierno provisional de los aliados en el territorio alemán, y se hicieron cargo y se siguió pagando lo que eso es como, en fin, la frase gallega de a vaquiña lo que vale. No es así. A vaquiña por lo que vale. Claro, por lo que vale, exactamente. Sí. Los alemanes en ese sentido fueron mucho más, se portaron de forma más, podemos decir, estricta. Sí, estricta, justa, porque en el fondo pues ellos habían aportado y querían cobrar lo que habían aportado. Los italianos eran más hispanos, más latinos. Venga, hombre, pagarme lo que podáis, y como podáis, y cuando queráis. Sí, fue así. Bueno, yo creo pagó que todo a crédito. La propia inspiración del Estado fascista italiano era en puridad diferente en tantas cosas al propio Estado nazi. Totalmente. Entonces, en fin. Es que el nazismo no era propiamente un fascismo. En efecto. Es que esto vamos a aprovechar para decirlo, ya lo dijimos alguna vez, lo vamos a repetir, cualquier día hacemos un programa, 2 o 3, sobre esto. Y es que es verdad. El fascismo... tenían cosas en común, el culto al líder. Claro, claro. Pero naturalmente... El Estado soviético. Vamos a ver, el culto al líder como en el Estado soviético, es que yo creo que no lo hay. Porque lo había era de aquellos años. Sí, claro, vamos a ver, tiene que ver con... Porque a ver si no era un líder, los líderes de las democracias. No eran dos líderes en el mismo sentido, es una cosa que no nos imaginamos hoy. Esos presidentes supercarismáticos, en efecto. Churchill, eso no se ha vuelto a dar. En efecto, sí, no, por supuesto. Bueno, entonces, en todo caso, yo creo que quedó suficientemente aclarado que la diferencia entre las ayudas a una y otra parte, a la zona republicana y a los nacionales sublevados, alzados, yo creo que quedó suficientemente clara. Es decir, en carros de combate manifiestamente inferior la alemana e italiana. Claro, en cuanto a artillería, parejo. Una cosa pareja, y en aviación dependiendo de cada momento. Al principio a favor de los republicanos, ya al final, por cierto, en la batalla del Ebro alguna importancia tiene, no es lo que nos ocupa ahora, pero en fin, como una postilla,
creo que ahí sé que la gran batalla del Ebro, que va a ser decisiva naturalmente, ¿no? Creo que la aviación republicana creo que no cumple bien sus objetivos, no se articula debidamente, en fin. No, los primeros días no actúa, los primeros días de la ofensiva no actúa. Hay una compenetración entre las operaciones de cruce del río. A eso me refiero, sí. Porque hay que tener en cuenta que la batalla del Ebro, si todas inspiradas más o menos por la orientación del propio general Franco, pero en todo caso la batalla del Ebro de una manera particular, porque la batalla del Ebro es una, en fin, estaba Cataluña ahí al lado ya, ¿no? Es decir, va a resultar totalmente decisiva. Bueno, pero esto será en otro programa, a ver si con Lucas Molina también, en fin, porque esto está resultando muy bien, estarás de acuerdo, Emilio. Es decir, de acuerdo completamente. Tendría que durar un par de horitas, ya no digo más. No te olvides que antes de terminar tenemos que hablar de mi libro. Por supuesto. Y no creas tú que me olvidaba. Quiere decir mi otro libro. Y no creas tú que me olvidaba, de ninguna manera. Es más, podemos incluirlo ya ahora, yo pensaba incluirlo ya en el cierre del programa. Que no sé lo que queda. En el cierre del programa. Todavía nos queda un tiempito. No, tampoco demasiado, Pero pensaba incluirlo, en fin. Pero, de todos modos, bueno, en fin, ya le vamos a entrar. Sácalo ya. Sí, vamos a entrar al libro ya. Vamos a ver, se trata de lo siguiente. Hace un par de días, el pasado jueves, presentó precisamente Lucas Molina Franco un libro aquí, en el Casino de Ferrol, un libro interesantísimo desde todos los puntos de vista, un libro que voy a mostrar a la cámara y que recomiendo de una manera particularísima, como es natural. Por el autor, por supuesto, bueno, por los autores, Juan Vázquez García aparece aquí también, ¿verdad? Es el siguiente, en cuanto a formato, un libro atractivísimo, por otra parte, de estos que le gustan particularmente a Emilio y a mí mismo, naturalmente. Bien, su título, La sublevación de los artilleros en Ferrol. Ya me consta que es un libro, en fin, fruto de un trabajo, en fin, exhaustivo, riguroso. Le decía yo a Lucas, cuando tuve ocasión de verlo, que la fotografía que ilustra la portada, a mí me la recuerda particularmente, es una fotografía que por lo que sea me quedó. En fin, en la parte de la carretera de circunvalación de Ferrol, ¿no? Bien, esto naturalmente lo que acredita es el triunfo de los sublevados en Ferrol en julio del 36, y que fue además, como dice aquí en la contraportada, una de las claves que puede explicar en definitiva la victoria de Franco en la Guerra Civil Española. Bien, de esto ya nos vas a decir algo seguidamente. El libro, tengo que decir, que está profusamente ilustrado, como se diría, al modo clásico. ¿Se puede mostrar a la cámara? Sí, con fotografías de todo orden, con, en fin, gráficos, infografías, aquí tenemos, es decir, dibujos, en fin, es un libro atractivísimo desde todos los puntos de vista, estadística, en fin, y sobre todo, lo importante, riguroso contenido, rigurosísimo contenido. El libro, por otra parte, aprovecho para decir, en fin, espero que esto no estaba en el guión, digo en el guión que prevé en todo caso Lucas, pero yo tengo una particular complacencia en decirlo. Me diré yo por qué, que el libro lo dedica Lucas Molina Franco a su abuelo Carlos Franco González Llanos, lo cual naturalmente resulta honorable, por supuesto que para el abuelo y en todo caso para Lucas Molina Franco, y a mí me complace decirlo, pues porque hay a quien no le gusta mucho, y bien, en fin, esto es cuestión de gustos particulares, ¿verdad? A mí, yo honraría, naturalmente, y siempre que tengo ocasión de hacerlo, honraría
a mis familiares, a mis deudos directos, sobre todo, naturalmente, cuando hay un hecho significado más allá de la emotividad personal. Bueno, el libro, repito, cuéntanos algo del libro de la sublevación de los artilleros en Ferrol, repito. Bien, háblanos de este libro, ya que, en fin, al final viniste a hablar de tu libro. Vine para muchas cosas, Julio. Que lo sé, Lucas. Sabes que es una broma. te debía una visita. Sabes que es una broma. Años bueno, me debías una visita. Y yo te rogaría que fueras pensando en una segunda, ya veremos cuándo. En fin, eso ya sería otra cosa. No es fácil coincidir. Yo no, ya lo sé, Lucas. En esta ocasión, pues me he escapado antes. Hoy tenía clase, hoy debería haber dado clase en Valladolid y ya estoy aquí. Ya lo sé. Mira, este libro, precisamente gracias por recordar que está dedicado a mi abuelo, fue uno de los participantes en esta sublevación. Bueno, pues es un hombre de su época, le tocó y eligió, y como otros eligieron otras opciones, ¿no? tan interesantes o más interesantes o menos interesantes. Es una deuda de gratitud, primero porque fue el que me contó todo lo que él vivió. Es importante, la historia oral es importante. Un buen historiador debe tener en cuenta la historia oral. No debe fiarse 100% de la historia oral, porque la historia oral, bueno, pues muchas veces es subjetiva y hay gente que piensa que estuvo, pero no estuvo, o se lo imagina tal. Sí, pero es muy importante, es un punto de encuentro. Luego tienes que cotejarlo con documentación, tienes que trabajar muchos archivos, que es lo que tiene este libro. Ese fue el punto de empiezo. Y muchas de las... Disculpa, la memoria histórica, lo digo en el sentido de lo que entendemos por memoria histórica, generalmente se basa, bueno, pues yo creo que de una manera tabula rasa en tradición oral. Efectivamente. Mira, a mí no me gusta. Y como exclusiva tradición oral. Es una terminología, ya que lo oral. citas, es una terminología que a mí, yo siempre que hablan de memoria histórica hablo de memoria histérica, porque la histeria es lo que lleva precisamente bueno, a pero ahí me lo copias, porque no escribí un artículo sobre la memoria histérica. No lo conozco. De verdad que no lo conozco. No, que era una broma, Lucas. Pero es verdad, es verdad. El polen de ideas. Pues de verdad, porque muchas veces esa histeria es la que lleva a tergiversar la memoria. Claro. Yo he conocido a gente que te ha contado unas cosas y dices, pero bueno, ¿cómo esta persona puede contarte esto si yo sé que eso no es verdad? Bueno, la memoria a veces juega malas pasadas. Yo distinguiría a los que mienten, digamos, y tergiversan, de los que pues lo recuerdan mal, por decirlo de manera suave. Por eso la historia oral es muy peligrosa. Bueno, a lo que íbamos. Sí. Este libro no se basa en historia oral. Quizá mi abuelo fue el que me puso en la línea de investigar algo de Ferrol, porque bueno, mi abuelo de Ferrol estuvo aquí, conocía todo lo que tenía y tenía una colección de fotografías fantástica. Este libro, una buena parte de las fotografías de este libro son de los álbumes que mi abuelo conservaba, ¿no? Bueno, tengo que decir que yo, por otra parte, no tenía trato personal con tu abuelo, pero sí lo conocía, claro. Sí, lo llegaste a conocer. Bueno, claro. Vivió mucho en Ferrol ya en sus últimos años. Claro. Y el caso es que yo investigué, este libro tiene una investigación de varios años, he estado varios años investigando en el Archivo Militar de Segovia, donde se conservan todas las hojas de servicio de todos los oficiales y suboficiales que han sido y que son del Ejército Español, y yo, pues con un listado de todos los oficiales de artillería del Regimiento de Ferrol, pues me fui cogiendo una por una todas las hojas de servicio y casando momentos, datos, informaciones estamos hablando de 60 y tantas hojas de servicios, no es fácil llegar a casar toda esa información para saber en cada momento, en cada punto dónde estuvo cada uno, que es una de las cuestiones que abordamos en el libro, que es muy importante. Hay una serie de mapas que han hecho unos infógrafos que trabajan en mi empresa en Valladolid, una serie de mapas en los cuales se detalla las rutas por las calles de Ferrol por las cuales avanzaban en cada momento los artilleros, los infantes de marina en esos días tan complejos de la sublevación militar. ¿Qué ocurre? Yo trato esto como un asunto histórico, como 3 días de combate en los cuales se dirime quién gana, quién pierde. La sublevación de los artilleros, me decían, hombre, y los demás, y los infantes también, y los infantes de marina también, pero en Ferrol, curiosamente, la mejor dotada de las unidades militares que estaban en Ferrol en esa época era el regimiento de artillería. Daos cuenta que tenía aproximadamente, entre tenientes y capitanes, estamos hablando de unos 60 y tantos. Un regimiento con 60 y tantos tenientes y capitanes. Es una barbaridad, o sea, una cosa desmesurada. ¿Por qué? Porque el regimiento de Ferrol de artillería tenía
destacados en Campelo, en Montefaro, en Prioriño, en Prior, en Coruña, tenía muchísimos destacamentos, entonces necesitaba muchísima oficialidad. Era el regimiento mejor dotado de España en cuanto a material, el mejor dotado y el más moderno. Material Vickers que artillaba la costa ártabra, desde Coruña, desde Monticaño hasta Campelo. ¿Qué ocurre con todo ese material de artillería? Que no se puede mover del sitio. O sea, el regimiento de Ferrol era el mejor dotado en cuanto a material y el más dotado en cuanto a personal, pero no tenían cañones. Cañones para sacar a las calles, me refiero. Tenían 2 vetustos cañones en el museo, que fueron los que sacaron aquí al ayuntamiento, al cantón, a la Casa del Pueblo, y 2 cañones de museo. Estaban en el museo, de verdad, del museo, modelo 1870. Eran los cañoncitos pequeñitos, los podían llevar. Hay una foto muy curiosa en el libro, que curiosamente encontré por internet, de un soldado que hizo la mili en los años 50 y se hizo una foto al lado del cañón, y es la única que tengo de una persona al lado del cañón para que se vea el tamaño del cañoncito. Bueno, salvada la gravedad de la circunstancia, es que parece que evocan los cañones de Hitler, ¿no? No, para disuadir, ¿no? Digamos, para disuadir con la, sin más. Y esto es un poco el argumento del libro, poner en valor la importancia de disponer de una plaza como Ferrol para el triunfo en la Guerra Civil Española. Fijaos que es un poco arriesgado, ¿eh? Lo que has leído antes, yo lo sé, y lo puse yo, lo escribí yo, pero es muy arriesgado relacionar un hecho, toma de Ferrol en el 36 por los sublevados, con el final victorioso de Franco en la Guerra Civil. Y dices tú, joder, es que ¿cómo llegas hasta aquí? Tú eres filósofo, ¿cómo llegas hasta aquí? ¿Cómo hilvanas una serie de silogismos para llegar? Bueno, pues Ferrol fue tan importante como que si Ferrol no cae en poder de los sublevados en 1936, los sublevados no disponen de un solo barco prácticamente. En Cádiz tenían un vetusto, un crucero, el República, y unos barquitos... Sí, de ahí la laureada a Salvador Moreno, por ejemplo. Ferrol es tan importante como que gracias a caer Ferrol en manos de los sublevados, estos disponen del Cervera, del España y del Velasco. Y de ahí, en los talleres de la entonces Sociedad Española de Construcción Naval, hoy Navantia, se artillan, se ponen en servicio una serie de 50 y tantos, 60 y tantos bows, pequeños buques pesqueros que artillan, ponen artillería y mandan al Cantábrico, a patrullar el Cantábrico. Y una serie de mercantes importantísimos como el Mar Negro, el Mar Cantábrico, etcétera, y fundamental, la joya de la corona, el Canarias, el Baleares y los 4 Júpiter, Vulcano, Neptuno y Marte, los 4 buques. ¿Estaban todos aquí? Estaban todos en construcción. Había 6 buques en construcción, 4 minadores y 2 cruceros, el Canarias y el Baleares. Claro, si esto no cae en manos de los sublevados no tienen marina. No existe la flota sublevada. No hay control, no hay control de los mares, y probablemente la guerra civil hubiera tenido un cariz muy diferente, porque los sublevados se quedan sin marina. La marina en la guerra civil es importantísima. Hay una obra por ahí de los almirantes Moreno, en 5 tomos, que refleja la importancia de la guerra naval, el tráfico, el control del tráfico, el control de todos los buques que venían de la Unión Soviética con cargamento, o que venían al norte, y que todos estos buques que salen de Ferrol logran en muchas ocasiones capturar en alta mar, como por ejemplo el Mar Cantábrico, que se captura y viene a Ferrol, el Silvia y una serie de buques importantísimos. Ferrol es fundamental. ¿Qué ocurre? Claro que es muy arriesgado decir que Ferrol ayuda a que los nacionales ganen la guerra. No. Ferrol lo que hace es que no cae en manos de los republicanos, de los gubernamentales, y por lo tanto la guerra sigue. Así es. Por otra parte, en efecto, los artilleros, tal cual acabas de describir, y que justifica naturalmente el título y el contenido de este libro, pero curiosamente es más conocida Vox Populi la sublevación, pero en fin, de la infantería de marina a través del capitán Aúz. Es decir, que es más bien toman enseguida el ayuntamiento, algo así, ¿no? Esto es, digamos, más reconocido, por lo que sea, ¿no? La toma el ayuntamiento la hacen los artilleros, no la hace artilleros. Aúz. Bueno. Aúz simplemente llega allí y se parece que va... Pues que son tropas que vienen ahí. Complementa, pero que, curiosamente, el que complementa es más reconocido en Vox Populi que... Es decir, a partir de ahora, en fin, la sublevación de los astilleros en Ferrol, exactamente. En fin, porque como ya vamos a cerrar, porque ya se terminó el tiempo, Lucas, la sublevación de los artilleros en Ferrol 1936. ¿Y qué editorial es y eso? Es Galland Books, que es precisamente, claro, hay que decirlo para la gente que lo quiera comprar. La editora que gerencia y
y de la que eres propietario, por otra parte. Efectivamente. Bueno, pues Lucas, si nos quieres decir algo a modo de final, en fin, hasta aquí pudo ser la historia, ¿eh? Pues a modo de colofón, pues lo primero agradecerte profundamente el que me hayas invitado, que me hayas presentado a Emilio y Claro. haber tenido esta conversación tan agradable. Creo que ha sido una conversación muy agradable, y dejarme expresar un poquito todo ese volcán de ideas y de cuestiones históricas que siempre que vengo a estos sitios y hablo con gente que le gusta la materia, pues te sale auténticamente de forma improvisada, porque es verdad que no nos hemos preparado nada. Veníamos aquí un poco con 4 ideas, y esas 4 ideas se han ido sí, pero muchas veces se articulan solas, claro, en el curso de la conversación. Claro, hay que decir que el espíritu del programa, quienes lo siguen habitualmente saben que es ese, que esto es una conversación en la que hay un guión orientativo mínimo, pero a partir de ahí se va articulando según las circunstancias. No tengo que decirte que, naturalmente, también nosotros muy complacidos, claro, con tu presencia, que te lo voy a repetir dentro de un momento. En fin, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bien, y hoy, pues, disculpas, voy a volver al libro de Lucas Molina Franco y Juan Vázquez García, simplemente para decir al público en general que este libro termina en su final con unos versos de Manuel Masdías. En fin, Manuel Masdías, un entrañable profesor, digo que lo fue, de Ferrol, ¿verdad? Su procedencia creo que era de Irixoa, me parece. Creo que sí. Me parece recordar, ¿eh? Pero me parece recordar. Vivió y murió en Ferrol. Bueno, pues en efecto. Y para muchísimos espectadores de esta ciudad de Ferrol, naturalmente no tanto para los de fuera, pero es un hombre particularmente recordado, y yo creo que con particular cariño. En todo caso, es un poema que está precisamente, por eso está aquí, está dedicado por Manuel Masdías al Regimiento de Artillería de Costa número 2, en el día de su santa patrona, y esto es el 4 de diciembre de 1937. El libro, yo creo que compradlo, leedlo, naturalmente, por cuanto nos viene explicando Lucas Molina Franco. Pero no dejéis de leeros el poema del final. Creo que, porque os guste o porque os disguste, no os va a resultar indiferente, de ninguna manera. ¿Estás de acuerdo, verdad? Totalmente de acuerdo. Bien, en todo caso, para cumplimentar naturalmente este espacio lírico, Poesía eres tú, voy a leer hoy unos versos hermosos y evocadores de Vicente Aleixandre, de su poemario primero, Ámbito, publicado en el año 1928. Lo recojo de la revista El Micrófono de Papel en su número 1, invierno del año 1985. O sea, que viene de un medio. El Micrófono de Papel era la revista oficial de Radio Nacional de España. Así que de aquellos ecos a estos, de este programa de televisión, Crisol de Cultura. Se trata de un poema breve pero intenso y perenne, dedicado a la adolescencia, y precisamente así se titula, Adolescencia. Y dice así: vinieras y te fueras dulcemente, de otro camino a otro camino verte, y ya otra vez no verte, pasar por un puente a otro puente, el pie breve, la luz vencida, alegre. Muchacho que sería yo mirando aguas abajo la corriente, y en el espejo tu pasaje fluir, desvanecerse. Evocación fugaz de la vida que brota para la vida
y lo que nos deja, lo que nos concierne, lo que nos marca, lo que nos afirma y después nos ancla siempre en la memoria, en el mejor recuerdo, hay de aquello que sentimos cuando la adolescencia, turbada, mágica, deliciosamente nuestras vidas. Vicente Aleixandre, enorme y delicado poeta, a veces, como hoy, de atardeceres. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, pues muchas gracias, naturalmente, Lucas, por tu presencia, por tu conversación. Yo, en fin, no lo voy a repetir, o sí, ya se verá. Naturalmente estás invitado cuando quieras, cuando puedas. En fin, a mí me complacerá muchísimo. Siempre me complace verte, ya sabes, para tomarnos una cerveza, pero en todo caso, para charlar. Y en este plató de televisión, yo encantadísimo. Y si con la presencia de Emilio, pues complementariamente mucho mejor todavía. Emilio también creo que nos dirá que nos pasamos un buen rato, ¿es así? Sí. Así que, en fin. Pues muchas gracias a ti, Julio, muchas gracias, Emilio, y hasta la próxima, hasta siempre. Hasta la próxima, hasta siempre, hasta siempre. Bueno, pues, en fin, la próxima semana, en fin, también tiene su aquel, ¿eh? Será nuestro próximo invitado, nada menos que Vicente Araguas, poeta, escritor, crítico literario y además muy sentido amigo también. Y con él hablaremos de Torrente, del escritor Torrente Ballester, claro, en realidad de los Torrente, de la saga de los Torrente, porque vamos a hablar también de Gonzalo Torrente Malvino, el hijo mayor de don Gonzalo, y en fin, como siempre lo que vaya surgiendo alrededor de los Torrente, ya digo, de la saga de los Torrente. Conversación, programa que naturalmente cerrará el año, pero de verdad, de no perdérselo. Muy feliz Navidad, naturalmente, muy feliz Navidad a todos ustedes, a todos y cada uno de vosotros. Es el deseo que personalmente tengo junto con Emilio y por parte de todos quienes hacemos posible cada semana Crisol de Cultura en Televisión Ferrol. O sea, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda por vuestra fidel presencia de cada semana, por vuestra actitud crítica, vuestra simpatía también. La recomendación de costumbre, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y luego ya, naturalmente, en Internet para todo el ancho mundo. Será un placer. Ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. The hard way.